se observa en las plantas por su aroma, por su sabor, tanto en plantas medicinales, plantas repelentes, plantas textiles, etcétera. Entonces, como sabíamos nosotros desde que las personas eran nómadas, que iban de un lugar a otro, empezaron a degustar sus alimentos a través de las plantas. Y hoy en día, mucho más, ¿va? Se extraen los componentes químicos de las plantas, ya sea como insecticidas, fungicidas, eh, colorantes, etcétera. Esto todo lo presenta Cronquist en sus clasificaciones, como ustedes ven que presenta él en su clave, presenta qué productos tienen betalainas, compuestos iridoides, etcétera. En un principio, toda la investigación se centralizó en los productos secundarios, tales como los alcaloides, las gomas, aceites esenciales, hormonas, etcétera. Eso todavía lo vemos porque, como les recordaba antes, si lo vemos en tagetes lúcida, que es la flor del pericón, nosotros por ese saborcito nos orientamos bastante bien. Lo mismo la manzanilla, etcétera. Los aceites volátiles son los que nosotros conocemos como aceites esenciales también, ya cuando los extraen. Por ejemplo, muchos de nosotros podemos ver que en, en los mercados ya nos venden el té de limón. El té de limón con aceites esenciales, muchos que conocen de eso, ayuda mucho al control de la Escherichia coli. Entonces vamos a conocer eso por referencia. Lo mismo en el tabaco vemos nosotros de que nicotina, tabaco, etcétera. Entonces vemos aquí que la presencia de una sustancia entre grupos de plantas puede dar inicio para la búsqueda de parentescos. Eso se podría hacer a un principio, pero muchas plantas tienen los mismos componentes. Pero no siempre es así, porque hay veces que, como les decía, las mismas, diferentes especies tienen los mismos productos. Así, por ejemplo, tenemos la nicotina, que es típica del tabaco y es cancerígena. Se encuentra en la especie Nicotiana tabacum. Nosotros conocemos, dentro de Nicotiana tabacum hay una gran cantidad de variedades. Por eso ustedes ven que dicen unos que venden cigarros muy finos y cigarros muy baratos, pero es lo mismo, ¿va? Todos causan cáncer. Y también en la cola de caballo, como hemos visto nosotros el Equisetum giganteum al principio, los equisetos también tienen nicotina, aunque mucha gente como recomienda la cola de caballo, o sea, los equisetum, para un producto diurético, pero porque la gente no sabe que también tiene nicotina. Ya se pueden imaginar ustedes absorbiendo esto, podemos llegar a tener un grave problema después. Entonces, estos están filogenéticamente bien distanciados. Por ejemplo, Magnoreophyta, un Equisetophyta. Imagínense, Equisetophyta está todavía en Talobionta, porque no presentan hojas, flores y frutos, mientras que Magnoreophyta sí ya los presenta. Entonces, más tarde se
centró el interés en las proteínas. Eso sí, muchas personas ya ven, van al mercado, miren que esta es muy nutritiva. Tenemos el quilete, tenemos la verdolaga, eh, y así sucesivamente hay muchas plantas que dicen, miren cómo esto es muy nutritivo, y es cierto. Nosotros vemos muchas plantas que tienen muchas proteínas, y si ustedes van con un nutricionista, les recomienda bastantes. Por ejemplo, cuando las personas tienen un poco de anemia, recomiendan mucho la verdolaga, eh, también el quilete, el berro. El berro es muy bueno para todo esto. Entonces, si uno se nutre con esas hierbas, ¿verdad?, tan sabrosas que son las ensaladas o caldo de quilete, lo que ha traído como consecuencia el estudio de la composición de las proteínas y la secuencia de ubicación de aminoácidos integrantes de ella. Estos son para ya los estudiosos de la química orgánica. Las técnicas de estudio quimiotaxonómico son variadas. Entre las más usuales están las basadas en serología, cromatografía y electroforesis. Eh, la serología es a través de los sueros. Ustedes vieron ahorita en este problema de la pandemia que a través de sueros con el PCR detectaban el coronavirus. Y así sucesivamente, pero más que todo esto de serología, cromatografía y electroforesis, eso lo ven mucho en la Facultad de Farmacia. Ahí hacen muchos análisis de esto. Nosotros en botánica casi no podemos, porque yo no sé si a ustedes los ponen ahí en química orgánica a hacer esas extracciones, pero sí es importante, en la botánica lo hacen, pero les digo, es en otra rama. Entonces, como vemos acá, que la serología permite indirectamente llegar hasta la constitución de los ácidos nucleicos. Nosotros sabemos que los ácidos nucleicos es ADN y ARN. Por eso les decía, lo hacen a través de los sueros. Eso lo estuvieron trabajando mucho al inicio de esto con esta pandemia para detectar el peso del virus que trae el SARS-CoV-2. Entonces son las macromoléculas. Ahorita ya muchos lo trabajan, pero como les digo que tienen suficiente equipo, nosotros todavía andamos mal en eso, ¿va? Que son los determinantes básicos de la herencia. Nosotros vemos ahí cuántos cromosomas tenemos, cuál es la secuencia de cada cromosoma de las plantas. Eso lo usan a través de jugos de plantas que extraen. ¿Mm? El fundamento de este método radica en la reacción antígeno-anticuerpo. Las muestras de ensayo son jugos de semillas y otros órganos vegetales. Yo conozco, pues, yo pienso que todavía vive el doctor César Azurdia, que es egresado de allá de la ENCA. Él va a sacar un doctorado en fitogenética. Y él nos hablaba de todo esto, pero en la facultad teníamos la mala suerte que no teníamos equipo para hacer un serodiagnóstico, ¿va?, a través de los sueros de las plantas. Pero sí nos explicaba eso, la trituración de las semillas, extraer sus jugos. Como les digo, ya se puede hacer. No sé si la Facultad de Agronomía ya lo hace, pero sí estoy consciente que lo hacen en la Facultad de Farmacia. Ahí sí lo hacen ellos. En las técnicas de cromatografía aplicadas a este tipo de investigación, se usa como sustrato un papel o columna de gas. Eso se echan las gotas y empieza a hacer su recorrido como que estuviera humedeciendo. Y ahí es donde van detectando. Ustedes tal vez han visto esto para ver
el ADN, lo usan mucho para ver el ADN cuando se está aplicando la ley de la paternidad responsable. Muchos, ahí hay un micrófono abierto. Entonces, jóvenes, como vemos nosotros que se hace ese tipo de... eh, ahora los tribunales están mandando a hacer eso de los serodiagnosis para determinar el ADN de las plantas y en el INASIF lo hacen muchos. Tal vez se han enterado ustedes cuando aparecen algunos cuerpos quemados, desmembrados, a través del ADN es de que ellos van a determinar. La técnica de cromatografía aplicada a este tipo de investigación se usa como sustrato el papel columno de gas. Así vemos híbridos espontáneos. Los híbridos espontáneos comprobados mediante esta técnica. Jóvenes, ahí tienen un micrófono abierto y está interrumpiendo la clase. Por favor, observen. Bien, entonces, como estábamos viendo en ese caso, cómo es que logran determinar ellos para ver las personas responsables. Antes no se decía, mucha gente se quería hacerla irresponsable, pero vamos a ver ahora que sí es importante esos análisis y más que todo, como le digo, se les está explicando a ustedes sus valores y principios que deben tener como personas. Recuérdense que no solo estamos estudiando para aprender una ciencia, sino también para nuestro comportamiento ante la sociedad. Y el conocimiento nos va a llegar a ser unos profesionales con suficiente ética. Entonces, por ese camino vamos ahora. Entonces, cuando dicen las columnas, ya dice híbridos espontáneos. Lo que sucede, así como les digo, en la naturaleza, a veces aparecen unas plantas raras, decimos nosotros, pero cuando se le hace el diagnóstico, entonces, a través de la quimiotaxonomía, vamos a observar de que pertenecen a ciertos grupos de plantas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nosotros vemos que hay un cruce entre A y B, pueden ser el del tabaco, el de cualquier otras plantas, ¿va? Que se cruzaron en el camino. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que A tiene unos puntitos negros para separar, ¿va? Era un compuesto químico y se cruza con B. Entonces vamos a tener un híbrido C que va a tener componentes de los dos. Eso sucede muchas veces, yo lo he visto mucho en el membrío. Ustedes tal vez conocieron el membrío, el natural, que es bien ácido,
tiene un sabor agradable, pero últimamente ya está viniendo un sabor dulce. Uno compra los membrillos y dulce. Lo que sucede es que lo cruzaron con manzana. Entonces ya no es el mismo producto de antes. Lo mismo existían antes unos que parecían manzanas que nosotros le decíamos perote. Perote bien rico, era otro fruto bien ácido. Pero ahorita últimamente ya no hay el perote que viene, ya son unas manzanas pequeñas, que ya son dulces. Mucha gente considera que es mejor para, para su venta, ¿va? Porque más que todo lo que nos lleva a nosotros es lo económico. Todos los cruces se vienen haciendo con el propósito de obtener mayores ganancias. Ustedes ven el tomate y una gran cantidad de tomate. Así el maíz también no crean que es el mismo, sino que se ha venido cruzando desde antes. Hubo uno que le llamaban teocinte y ha sufrido mejoras hasta tener, ahorita vemos hasta grandes variedades de maíz. Todo eso es lo que nos ha traído a nosotros con los fitogenetistas. Entonces, con lo anterior se está introduciendo en un periodo bioquímico. Como les digo, eso lo informa Cronkis, pero nosotros en la mayoría de casos solo leemos porque no tenemos los medios para hacer. Yo le preguntaba a la licenciada Nancy que si en su práctica de química orgánica lo hacían y me dijo que no. Entonces, eso es algo que deberían de hacer y de repente tiene equipo y logran ellos ya determinar a través de la quimiotaxonomía. Pero tienen que enmendarse algunos problemas laterales, tales como la presencia y cuantía en un ser vivo de sustancias bioquímicas que pudieran variar por las causas internas, ¿no? Tales como la fluctuación diaria, estacional, ontogenia, o por causas externas como el tipo de suelo. Similares técnicas son utilizadas en lo que se llama ahora la sistemática molecular. Vean esto de la sistemática molecular, como les decía yo anteriormente, después de la, la sistemática que usamos, sistema de Cronkes filogenético, existió la sistemática molecular. Yo tengo algunas fotocopias de esos libros y también nos hablan del ADN y ARN, pero ahorita con APG ya prácticamente adelantó un poco más. Lo único es que, como les comentaba, nosotros no tenemos los medios para determinar exactamente los compuestos químicos. Si no, para nosotros sería mejor, pero sería prácticamente un complemento, porque si se dan con Cronkite, nosotros podemos diferenciar bien. Y en todos los países, yo le decía, tengo la reciente flora tropical de Costa Rica y no tenemos ninguna diferencia con Cronkis. Lo único es de que este botánico es un norteamericano, también está en inglés. Él hace la observación de que es posible que ahora lo están ubicando. Por ejemplo, tenemos la ceiba pentandra y dice él que es posible que lo estén ubicando la Gumbacase, la están ubicando en Malvase. Pero eso no nos quita a nosotros nada, porque media vez tenemos la planta, sabemos cuál es. No importa qué sistema de clasificación se utilizó. Tanto es de que ya hay varias especies que le están poniendo como epíteto específico guatemalensis, porque ellos sí le están dando el lugar a Guatemala, que prácticamente son oriundas de acá, de nuestro país. Porque nativas pueden ser de cualquier país. Media vez dicen nativas, quiere decir que nacen en ese país. Pero cuando dicen originarias, ahí sí es donde tenemos que hacer hincapié,
para ver nosotros cómo es que se están desarrollando las plantas. Ahora vamos a ver algo que también se ha usado. Muchos botánicos trabajan con esto, que dice la taxonomía numérica o taximetría. Esa se utiliza para poner en evidencia de una manera matemática las semejanzas presentadas por los numerosos caracteres observados en en los taxones. Pero ahí sí se necesita bastante material para trabajar y ahí sí a pura computadora y ser expertos, ¿no? Entonces se comparan, siendo que las unidades taxonómicas operativas, vean esto, unidades taxonómicas operativas, que dice UTO, esas son las siglas, presentan los caracteres observados, como que estuviéramos trabajando un grupo de plantas. Nosotros lo hacemos a través de claves, ellos lo hacen con la taxonomía numérica, que también se ve que es sencillo, pero llevaría mucho tiempo. Se construye una tabla, ¿va?, de unidades taxonómicas operativas por el número de variables o caracteres. Nosotros queremos ver entre los caracteres la hoja, por ejemplo, la hoja, la forma de la hoja, el ápice, el margen, la nerviación, las dimensiones, etcétera. Queremos ver frutos también, tamaño de fruto, sabor del fruto, si tiene o no tiene pubescencia, etc. Todos esos caracteres los tenemos que ver en la taxonomía numérica. Como un ejemplo se presenta a continuación una tabla de 10 caracteres y 3 especies. Es una forma como ejemplo. Nosotros allá en la escuela poníamos a hacer ejercicios a los estudiantes, pero ese lo van a hacer ustedes en su casa para tener un poco de conocimiento sobre la taxonomía numérica. Aquí vemos nosotros que tenemos las especies A, B, C. Pueden ser cualquiera. Digamos, supongo si ustedes tienen acá Hibiscus rosa sinensis, Anoda cerifolia, Sidacuta. Tuvieran ustedes las tres. Ustedes tienen que ver los caracteres de la hoja. Supóngase que ustedes en el carácter número 3 acá van a ver ustedes la filotaxia de las hojas y van a ver cuáles tienen similitud a través de la filotaxia. Entonces, si tiene filotaxia opuesta, por ejemplo, aquí vemos que la especie A sí tiene filotaxia opuesta. La especie B también tiene filotaxia opuesta. Pero vemos que la especie C no tiene filotaxia opuesta. Puede ser alterna verticila. Entonces, aquí únicamente están comparando los caracteres. Como decía aquí, vamos a trabajar 10 caracteres de la hoja. Ustedes pueden ejercitarse, por ejemplo, aquí a través del peciolo. Si son sésiles, medianamente peciolada o largamente peciolada. Aquí margen. Margen entero, margen dentado, margen aserrado. Aquí podrían decir ápice. Ápice obtuso, ápice redondeado, ápice apiculado. O bien, acá en las 5 podrían decir ustedes base truncada, base redondeada. El que la tiene,
le ponen positivo. El que no la tiene le ponen el signo negativo. Acá podrían poner la nerviación, pinatinervada y palmatinervada. Dos de venación. El que la tenga, se lo dejan. El que no la tiene, no. Luego acá podrían decir ustedes, por decir así, la venación. Venación reticulada y venación paralela u otra que aparezca. Pero ustedes van a decir, bueno, yo voy a poner la venación reticulada. Este no tiene reticulada, este sí, este sí. Luego acá tendríamos nosotros pubescencia, nació con pelos estrellados. Entonces, como les decía, Malvace se caracteriza también porque todas sus especies tienen pelos estrellados. Entonces, miraba yo aquí, la especie A tiene pelos estrellados, la B tiene pelos estrellados, la C también tiene pelos estrellados. ¿Qué podríamos ver nosotros en Anoda cerifolia, Sida rombifolia o Sida acuta o Hibiscus rosa sinensis, etcétera? Las tres especies tienen pelos estrellados. Entonces ahí sí consiguen porque todas tienen sus caracteres. Y luego acá vemos nosotros si son hojas, digamos, que sean elípticas. Le buscamos entre las hojas elípticas y vemos que esta no tiene hojas elípticas. Esta tampoco tiene hojas elípticas. Solo esta tiene hojas elípticas. Entonces aquí en la taxonomía numérica no va a haber similitud entre las tres. Eso es lo que ve la taxonomía numérica, pero todo eso va a ir en las hojas que nosotros estamos trabajando. Entonces, vemos acá, dice que de los 10 caracteres tabulados consideramos hojas opuestas y hojas alternas como carácter número 3 para las especies de A, B y C. Entonces estamos viendo acá, A sí lo tiene, B no, perdón, B sí y C no. Entonces luego consideramos el coeficiente de similitud en las tablas UTO. Vamos a ver nosotros, el coeficiente de similitud nos va a decir a nosotros cuáles de todos los caracteres sí están y cuáles no. Por ejemplo, vemos que entre A y B van a aparecer 8 similares. Entonces venimos, entonces, A y B. Aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son similares en todo, ya sea que esté o no esté, pero son similares. Entonces tenemos 8 caracteres entre A y B. ¿No? Y igualdades entre A y C, solo nos dice 2. Tenemos acá, no hay igualdad. Aquí sí, hay una igualdad entre A y C. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no, porque este es positivo y este es negativo. Aquí tampoco hay. Ven ustedes que estamos comparando A y C. Aquí tampoco. Aquí sí hay una. Es positivo en A y es positivo en C. Y aquí no. Como ustedes ven, aquí únicamente hay similitud entre dos caracteres, entre la especie A y C. Mientras que en A y B contamos que hay 8. Entonces el coeficiente de similitud entre A y B es
de 0.8. ¿Ah? Porque decimos que hay 8 iguales entre las 10. Entonces se calculó, y es bien sencillo, va a dividir 8 entre 10 y nos va a dar el coeficiente de similitud. Y entre A y C se calculó también y nos va a dar un coeficiente de similitud de 0.2, porque 2 dividido entre 10 va a ser 0.2. Así es como se calcula la taximetría o taxonomía numérica. Esta es la tabla UTO y los coeficientes de similitud se hacen en base a si tienen caracteres o no caracteres similares. Pero esta es una tabla muy, muy sencilla, muy simple, porque imagínense, van a poner caracteres con muchas, muchas diferencias. Ahí sí nos va a tocar a nosotros que ver unos grandes caracteres. Entonces sí, vamos a tener bastante cuidado si se les pusiera a ustedes, como les digo, aquí no les pongo yo tarea de eso, sino que ustedes la pueden practicar, pero sí deben de estar conscientes, eh, puede hacer. Entonces ya ustedes de repente van a ver en, en otro tipo de libros, van a ver que dicen ta- taximetría o taxonomía numérica, y van a aparecer una de tablas, por ejemplo, para cuando trabajan variedades. Vean los fitogenetistas que hacen esas enormes tablas, tienen una gran cantidad de caracteres. Por eso dice que es muy importante que en este tipo de clasificación utilicen la, la taxonomía numérica. No se vayan como les digo, no se van a asustar cuando vean esa forma de trabajar de ellos. Muchos libros aparecen así en renglones como que fueran un cronograma de actividades. Se extienden todos así con colores, pero ellos van viendo cuánto carácter similar tiene. Y empiezan uno, dos, tres, cuatro, y etcétera. Y así es como ven ellos qué especies tienen similitudes. Como les digo, cuando aparece un híbrido espontáneo, entonces ellos empiezan a trabajar y llegan a dar exactamente de dónde viene este. Trabajan también con cromatografía, serología y, y también por la economía numérica. O sea, ellos sí, ya son más profundos. Es la taximetría o taxonomía numérica. Así como este ejemplo es bastante sencillo, ustedes pueden hacerlo con unas 10, 20 plantas diferentes, ¿va? Y poner los caracteres que ustedes consideren que debe tener o no tener similitud. Pero es nada más para que vayan conociendo de dónde viene este enfoque taxonómico, que lo pueden utilizar. Es poco los que lo usan, pero sí lo están usando. Eh, Bien, entonces, como dice aquí, que la taximetría requiere el empleo de muchos caracteres. Ustedes ya conocen los caracteres, ¿va? Caracteres del tallo, caracteres de la hoja, caracteres del fruto, caracteres de la flor, etcétera. O sea, es un sinfín de caracteres que se anotan allá. Por lo tanto, su análisis se lleva a cabo por computadora. La hoja, uno o más caracteres. ¿Se dan cuenta? Nosotros vimos ahí algunos que los podemos utilizar. Por ejemplo, la filotaxia, hojas alternas, opuestas, verticiladas, rosetadas. La lámina, o sea, el limbo también.
lanceolado, elíptico, ovada, obovada, etcétera. Lineal, las que ustedes quieran, cordadas, etcétera. Margen, margen entero, margen aserrado, margen dentado, margen ondulado, etcétera. Hay una infinidad de caracteres. El ápice, por ejemplo, ápice agudo, obtuso, redondeado, apiculado, etcétera. Lo mismo la base. La base podemos ver dentro de sus caracteres que tiene una base cordada, una base truncada, una base aguda, una base obtusa, etcétera. Hay un sinfín. La nervadura hemos visto también, pinatinervada, palmatinervada, triplinervada, trinervada. Vean eso de triplinervada, a mí me costó una especie que me mandaron de Polinia maculata, me costó definir este carácter, porque va de buscarlo y buscarlo hasta que enfoqué bien la planta, porque le digo, no me mandaron un espécimen vivo, sino que solo por fotografías. Entonces, dentro de todas las hojas que estaban en eso, las agrandé hasta encontrar, porque sí me pedía nerviación trinervada. Yo solo alcanzaba a ver que tenía nada más una nerviación trinervia, pero como era triplinervada, entonces yo sabía que tenía que tener una base antes de empezar a bifurcarse los tres nervios. Y cabal lo encontré en algunas hojas. Entonces dije yo, sí estoy en lo cierto. Porque como les digo, ustedes el día que les pregunten, mira, ¿qué especie es esta? Si están seguros, díganle. Si no, no digan nada porque ustedes deben de ser unas personas con mucha ética, no solo por salir del paso o por creer uno que sabe mucho, no. Yo conozco, gracias a Dios, conozco bastante, pero nunca me atrevo a decir cosas así, ni en fitopatología, ni en taxonomía. Yo primero analizo. Ahora, si de veras la conozco muy bien, pues se me facilita. De lo contrario, no me voy a meter a ser un farsante. Entonces, ustedes tienen que ser unas personas con mucha ética. Analicen. Ustedes ya tienen las bases para trabajar las plantas. No creo que se me vayan a quedar atrás en eso. Yo he visto que ya dominan bastante esto. Y como les repito, ustedes pueden ver eso. Yo, como les digo ahorita, en esta flora tropical de Costa Rica que tengo, es un libro bastante reciente. Estoy viendo, ellos tienen láminas y cabal, cuando los empiezo a ver, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay muchas especies que son similares de nosotros. Entonces, ahí dice uno, bueno, el día que yo vaya ahí, ya conozco su vegetación. Lo mismo ellos dirán, si tienen la flora de Guatemala, ahí ya conozco las de Guatemala. Solo les digo los pequeños cambios que tienen y los hacen ver. Es como que yo les digo, yo tengo aquí paquira acuática. Paquira acuática es el zapotón. Ahí en Playa Blanca, en Izabal, pasando Río Dulce, de ese lado tenemos bastante. Entonces, vienen estos APG, la pasaron, o sea, la ubicaron en Malvase, pero yo solo puedo hacer la observación, que es de la familia Bombacase, y últimamente también la cambiaron a Bombacase, o bien pongo entre paréntesis Bombacase, perdón, Bombacase y entre paréntesis Malvase. Ahí estoy indicando de que esa paquira acuática la podemos encontrar tanto en Malvase como en Bombacase. No hay nada. Yo les digo, y como tiene prioridad el primer nombre que se le dio. Entonces yo diría, para mí Bombacase, los otros agarraron y otros le pueden meter en otro reino, etcétera. No, yo ya soy ahí y están hablando de la misma planta. O sea, ahí es donde tenemos que tener nosotros conciencia
y el conocimiento, ustedes tienen sus conocimientos previos, ya los integran y entonces ya sacan una conclusión. Por ejemplo, yo sé que pertenece a Bombacase y viene ese nuevo conocimiento que dice Malvas, ¿qué hago yo? Lo integro. Entonces yo ya concluyo. Yo digo, bueno, esta es Bombacase y la están anotando en Malvase. Entonces pongo Bombacase y entre paréntesis Malvase. Esa fue mi conclusión y la gente no puede confundirse. ¿Ah? Eso es lo que nos pasa a nosotros. No tenemos que hacernos bolas. Y como dicen, esa ya no estamos. Esa ya cambió el nombre. Nunca cambia el nombre. Lo mismo que pasa con ustedes. Muchas veces nosotros nos ponen un nombre y ya cuando somos mayores de edad no nos gusta, ¿va? Y vamos al RENAP y decimos, vamos con un notario que nos haga el cambio de nombre y nos cambian de nombre. Pero todavía seguimos siendo el mismo. Yo los conocí en la primaria unos cuates, les decía tal cosa. Lo mismo, aunque ahorita se la quieran llevar que son diputados o presidente, me digan, no, yo no me llamo así, a mí me tiene sin cuidado. Yo conocí ahí en la facultad mi colega que se cambió el nombre. No le gustó el que tenía, va a sacar su maestría, su doctorado. Y como yo tenía su nombre de principio, yo por ese nombre lo llamaba. Y me decía, mire, ingeniero, yo no me llamo así. ¿Quién dice? Le decía yo. Usted se llama así y se llama así. Le decía sus dos nombres. Eso lo puede hacer uno. Lo mismo hacen con las plantas. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que conocemos nosotros como árboles filogenéticos. Esto nosotros lo vemos muy seguido, tanto en, en las personas, por ejemplo, cuando estamos heredando, dicen, tienen derecho principal a la herencia los familiares más cercanos, la esposa, los hijos, luego vienen los tíos, los primos, etcétera. O sea, en la ley civil les mencionan a ustedes todo esto. ¿Quién va teniendo derecho a la herencia? O sea, a la hora de morirse, usted deja intestado sus propiedades, le caen los otros, ¿va? Yo tengo derecho que a mí me toca. Ahí en el registro civil le sacan ese árbol filogenético. ¿Usted qué es? Fulano, yo soy Italia. Y el último, que dice yo, era cuñado de él, pero ese ya no tiene derecho, porque es con consanguinidad. Bien, entonces vamos con los árboles filogenéticos, pero aquí en plantas, ¿va? Es la representación esquemática, ¿eh? Se hace un arbolito con muchas ramas de la evolución de un grupo de organismos a partir de sus ancestros. Los ancestros ya vimos que son los más antiguos. La filogenia, que es la historia evolutiva de un grupo de organismos. Eso ya lo sabemos nosotros. Se hace la historia. La evolución es un proceso general de los seres vivos. Por eso es de que hay árboles, porque sobre mutación ahí, de repente una plantita, entonces ya sus hojas ya no son cordadas, ya no son simples, sino que son compuestas, etcétera. Y consiste en los cambios cualitativos y cuantitativos. Debemos nosotros que hay plantas que sus hojas han crecido más o se han acortado. Por eso son cuantitativos, pero cualitativos de la misma forma mantiene, que se transmiten por la herencia dando como resultado. Aquí vemos nosotros hasta el que está, supuestamente eso lo pueden ver ustedes y formaron su árbol filogenético de las, digamos por decirles así, la flor de magnólide y lo llegan hasta astéride. Entonces van viendo usted cómo se bifurca o se ramifica para hacer su árbol filogenético. La última etapa es el que está más evolucionado, ¿va? Por ejemplo, nosotros tenemos entre las orquídeas.
que para mí son las más evolucionadas. La aparición de nuevos tipos son las variedades que se han cruzado naturalmente. La evolución, lo fundamental es el grado de especialización alcanzado por las plantas. En nuestro caso, la evolución no compromete a todos y a todos por igual. Han visto ustedes que hay unos que no cambian. Por ejemplo, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba sigue siendo la misma planta. Por eso es que le dicen fósil viviente. Ginkgo biloba o Salisburia adiantifolia le dicen que es un fósil viviente. ¿Por qué se no ha cambiado en toda su vida? En cambio, muchas plantas ya cambiaron. Ya tiene más de, creo que más de 250 millones de años que existió. O sea, en la actualidad observamos algunos fósiles vivientes o relictos de otras épocas, con escasa o muy localizada representación en la flora actual. Estos son grupos de plantas o especies que debieron haberse extinguido. Bueno, dice uno la opinión de cada quien, ¿no? Pero como vemos nosotros, no se han extinguido y todavía siguen. Yo les digo, si quisieran ustedes conocer un ejemplo, ojalá que todavía esté allá en la Universidad del Valle, en la zona 15. Ahí había yo hace dos o tres años, fui a recibir un congreso de fitonematología y en mis tiempos libres me fui a echar mis vueltas. Y había un árbol de Ginkgo biloba bien alto, muy bonito, pero ellos como que iban a construir ahí y lo fueron a sacar con todo y pilón, con tractores, va. Lo movieron del lugar, ojalá se haya recuperado, ¿no? Entonces, ahí puede ver un Ginkgo muy típico, porque en la Facultad de Agronomía y en la escuela, en la ENCA, teníamos, pero como son tan bonitos y tan atractivos, volaron, ¿va? Alguien añoso se los llegó a traer. Entonces, algunos persisten, como les decía yo, el típico de Ginkgo biloba, que es el que más menciono, y hay otros, ¿va? No es que solo ese sea. Testigos de otras épocas. Ejemplo de ellos son las araucarias, que estuvieron presentes en la era mesozoica, 230 a 63 millones de años antes, imagínense, hace 230 millones de años. Otro ejemplo notable de una antigua pinófita, que también le llaman coníferas o gimnospermas de la flora paleozoica, 600 millones de años, es el Ginkgo biloba. Nosotros ya lo conocemos, el Ginkgo. Salisburia adiantifolia es su sinónimo. Les decía que el, el sinónimo del epíteto específico es porque existe un helecho. Por eso los helechos son más activos. Señas de que cuando trabajaron el Ginkgo biloba como Salisburia adiantifolia, le vieron la hoja y la hojita es bien similar a un helecho del género Adiantum. Adiantum pescaprae, creo que le dicen a esta especie. Es un helecho muy bonito. Allá en la escuela hay bastante de este. De la familia Ginkgoaceae. O sea, el Ginkgo es Ginkgoaceae. Esta última, algunos autores le llaman fósil viviente. Estas plantas hoy en día son ornamentales y medicinales. Vean ustedes como ornamentales preciosísimo y como medicinal. Ay, Dios, en todas las farmacias les venden a ustedes pastillas de Ginkgo biloba, cápsulas de Ginkgo biloba. Les venden también vacunas bebibles de Ginkgo biloba. Es excelente, les digo yo, para despejar la mente. Cómo oxigena. Yo les digo, eso les ayudaría a ustedes cuando están estudiando, cuando están agotados.
Las cápsulas valen 2 quetzales cada uno. Los frasquitos que tienen las vacunas inyectables, esa vale 30 y trae 10. Le sale a 3 quetzales cada uno. Pero el día que ustedes puedan tomar, se sientan muy agotados, pueden tomar de eso. No vayan a pensar que es para otras cosas, sino que lo que hace es oxigenar. Bien, jóvenes, entonces, por acá nos quedamos ahora. Les encargo, muchos entran tarde. Cuídense de aprender porque yo no sé cómo les voy a plantear el examen final, pero sí quisiera que todos sabieran. Entonces voy a pasar a asistencia, jóvenes. Mora, Mora Molina. Presente, ingeniero. Ay, Dios. Morales Escobar. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Morales Ramírez. Presente, ingeniero. Morán Caal. Presente, ingeniero. Bien. Moya Castillo. Presente, Muy bien. Nájera González. Muy bien. Noj López. Presente, ingeniero. Buenos días. Muy bien.